Federal del Trabajo es la que nos va a dar también en sí, en que para la competencia de alguna, de quién es competente para conocer de las demandas de los trabajadores, ya sea la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o bien la Junta local. Eso es muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque más adelante veremos cómo qué explota o qué actividades se consideran de las empresas, qué servicios, ¿sí? Y en el artículo, en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 16, dice que determina que la empresa es la clasificada la empresa como la persona física o moral que realiza las actividades siguientes. Aquí sí enuncia qué actividades son las que realiza una empresa, ¿sí? Las comerciales, que son las que tienden al carácter de conformidad con la legislación federal, ¿sí? Que eso ya lo habíamos visto la vez pasada, que vimos lo que determina el Código de Comercio, cuáles son los actos de comercio. A este numeral se refiere y ya se relaciona con esa parte que ya vimos de lo que son actos de comercio, que vimos que lo regulaba no solamente el Código de Comercio, sino también la Ley de Títulos de Operaciones de Crédito. ¿Sí? Las industriales emitidas como la extracción, conservación o transformación de materias primas, es el punto número 2, acabado de productos y elaboración de satisfactores. Eso es otro de los objetos que tiene una empresa. Acuérdense, cuando creamos una sociedad, vemos el objeto a lo que se va a dedicar dicha persona moral, ¿sí? Y las agrícolas, exceptuando la transformación industrial de sus productos. Aquí está esa excepción, ¿sí? Y los ganaderos, que también exceptúan lo de la transformación de sus productos. También eso se contempla para lo que es una empresa, en lo que es el Código Fiscal de la Federación. Y la pesca, exceptuando la transformación de productos, y también vemos las silvícolas. Esas son todo lo que se considera para el Código Fiscal de la Federación, lo que son las empresas, ¿sí? Esto atendiendo al objeto de la misma. Y también nos habla de la Ley de Competencia Económica. También el autor, que el libro que hemos venido viendo es el de Pinavara, como ya lo habíamos mencionado. Y la Ley Federal de Competencia Económica define a los agentes económicos, que pueden ser personas físicas o morales, ¿sí? Dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, de agrupaciones de personas que tienden a hacer una actividad económica. Cuando hablamos acuérdense que cuando vamos aquí de cuestiones de gobierno, ya sea federal, municipal o estatal, estamos frente a las actividades de lo que se denominan las paraestatales, ¿sí? También eso es importante, ¿sí? Porque sabemos que hay esa denominación, que también, si nos ponemos a analizar, esto también lo podemos encontrar en la cuestión del derecho administrativo. Ahí también se puede decir que esta materia también de actos de comercio, sociedad, lo vamos a ver también dentro del derecho administrativo, ¿sí? Cuando vemos este rubro, cuando nos habla de estatales, federales y municipales. Aquí sería también importante que en su momento ustedes vean lo que es el derecho administrativo, cómo están clasificadas las empresas, acorde a la intervención que tiene el Estado en ellas, ¿sí? Y también sabemos de las empresas que son transnacionales, ¿verdad? Que vemos muchas veces también que existen en el país. Entonces, también nos habla de un principio, que es el principio de conservación de una empresa. Dice que el principio de conservación de una empresa
es que a pesar de que no existe una reglamentación orgánica de las empresas, numerosas disposiciones reaccionan con la desintegración de la unidad económica que representa en beneficio de la economía nacional. ¿Sí? O sea, es muy importante este principio porque refiere a que prevalece la economía nacional antes que la economía entre particulares. Es lo que refiere este principio. ¿Sí? Antes existía lo que era la ley de quiebras y suspensión de pagos, lo que ahora conocemos como la ley del concurso mercantil, es la que opera ahora, ¿verdad? Y en esta ley nos decía que la conservación de la empresa no solo como tal tutela los principios de privados que se allega, que en ella coinciden, sino sobre todo cómo salvaguardar los intereses colectivos que toda empresa presenta, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? O sea, y como siempre hemos visto cuando son la preponderancia, ¿no?, de los derechos que tutelan las leyes. En este caso, uno de la preponderancia siempre va a ser el interés colectivo, ¿sí?, que representa una empresa, esto atendiendo a la economía nacional, ¿sí? Porque como ya lo vimos en su momento, ¿verdad?, a través de fideicomisos o bien de concesiones, el Estado transfiere al particular ciertas actividades económicas o servicios que él como Estado debe prestarlas, pero sin embargo transfiere esa actividad a los particulares, que ya en su momento ya también lo analizamos en la clase pasada, ¿sí? Los elementos de la empresa, también eso es muy importante. Los elementos de la empresa son lo que es el comerciante, un comerciante que puede ser en lo individual o en lo social. Cuando hablamos, acuérdense que antes para constituir una empresa se requerían de 2 o más sujetos o personas físicas. Sin embargo, hubo una reforma y ahora ya se pueden constituir empresas de manera unipersonal. Eso es algo más reciente, y cuando analizamos esta figura de la empresa unipersonal desde hace 20 años, más de 20 años, esto ya existía en Colombia, pero en México es muy reciente, que sin embargo sabemos que muchas personas que constituyen empresas, que casi siempre son los que figuran como administradores únicos o presidentes, son en sí los dueños, que si bien cumplían con las formalidades del número de socios, sabemos que quien era realmente siempre era un dueño. Lo otro a veces era meramente para cumplir con un requisito de ley para poder constituir una empresa, ¿sí? Ahora ya no es necesario, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas personas físicas que no solamente tienen una empresa, sino a través con otros nombres abren otras empresas y son el mismo objeto. Nosotros lo hemos visto en la práctica muchas veces cuando llevamos asuntos de cuestión con el Código de Comercio, porque quien suscribió el pagaré, que sabemos que a veces suscribe que eso es muy importante, saber quién tiene las facultades para suscribir un título de crédito, cuando se trata de una persona moral. Eso es muy importante, porque si no tenemos esa situación pendiente, sabemos que a la hora de promover nuestro juicio ejecutivo mercantil, pues no va a existir a quien le tengamos que cobrar, o bien nos pueden poner una excepción de falta de personalidad, porque quien
a quien tenía que suscribir o a quien estamos demandando no tenía las facultades expresas, como ya ve que en su momento vamos a ver cuando se hace el acta constitutiva, cuáles son los elementos que tiene un acta, el objeto, los socios y así a quién se le confieren los poderes, eso también en su momento. Eso es importante, sí, para efectos de la cuestión dos cosas. también una, de los quedaron unos de los cuestiones mercantiles, sácalo, ¿no? que si bien va para entrar de lleno a lo que es la ley de velo de las sociedades está ahí en la mesita. Es importante pues ver lo que es esta figura de la empresa, ¿verdad? Porque esta es la que nos marca ahora sí que las directrices para hacer lo que son las actas constitutivas, porque de ahí se va a desprender también el objeto sobre el que queremos y la cuestión de cuántos socios queremos que integre nuestra sociedad, o bien que sea de una sola persona, como ahora ya se puede. La empresa se maneja por una persona que es una persona física, que es un comerciante, ¿sí? En lo individual, o por una sociedad mercantil, que es un comercial social, ¿no? El diseño de la empresa en el que se organiza y maneje con fines de lucro. Eso es muy importante, ¿sí? Que aquí tiene fines de lucro. Nosotros vemos que muchas empresas, muchas sociedades, y con el tiempo, después de operar determinado tiempo, crean sus fundaciones. Por ejemplo, tenemos Telmex, que tiene una fundación, que eso muchas veces esas figuras son para efectos hasta de pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque estos a su vez al recibir aportaciones o que vemos, ¿no? Cuando viene eso de lo importante del Teletón, que lo hemos visto que ya mero se aproxima, que hacen recaudaciones, pagan las empresas, muchas veces a través de por ejemplo, Telmex, Coca-Cola, y eso es para fines de cuestión de impuestos. ¿Por qué? Porque estas figuras tienden a no pagar impuestos como los debería de pagar una empresa al 100%, ¿no? A veces la misma ley, el mismo Código Fiscal de la Federación tiene ahí por qué motivos se pueden, qué empresas son de que si pueden, no pueden, de que pueden expedir recibos que no son deducibles de impuestos, que para llevar a cabo cuando queremos abrir estas asociaciones civiles, lo hemos visto, no sé si ustedes han querido abrir, participan en alguna organización civil, o lo que son las organizaciones no gubernamentales, que sabemos que para efectos de que les den ese registro Hacienda es muy difícil, ¿no? Para que tengan ese rubro de poder expedir recibos de cuestiones para cuestiones fiscales, ¿verdad? Que es muy complejo, y si nosotros no lo ponemos desde un inicio en el objeto bien redactado, con más ganas, Hacienda pues nos va a negar esa posibilidad de crear ese tipo de empresas. La hacienda o patrimonio, ese es otro elemento de las empresas. La hacienda o patrimonio de una empresa se denomina hacienda al conjunto de elementos patrimoniales que pertenecen a la empresa, como es el conjunto de bienes materiales e inmateriales organizados por el empresario para el ejercicio de su actividad mercantil. La hacienda está constituida por los bienes y medios con los cuales se desenvuelve la actividad económica y se consigue con el fin de la empresa, ¿sí? O sea, este patrimonio que tiene que tener la empresa tiene que estar acorde al fin para lo que fue creada dicha empresa. Por ejemplo, nosotros vemos en los bancos, ¿verdad?, que bien cuando demandan los hipotecarios a las personas que no cubrieron los créditos, ¿qué pasa? Ellos pueden
pueden tener cierto tiempo dichos bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque la misma ley les establece un límite para tener en posesión dichos muebles, y es por ello que vemos que los rematan, que luego vemos publicados los edictos de remate en los periódicos y o bien en los tableros de los juzgados o en el boletín judicial. Esto es atendiendo a eso, a que la misma ley les prohíbe a los bancos tener un patrimonio excedente para efectos de llegar a cumplir con su objeto, ¿sí? También aquí nos habla de bienes materiales, ¿verdad? Que puede ser todo pues pueden ser bienes muebles, sillas, bancas, todo lo que necesite la empresa para llevar a cabo su objetivo, ¿verdad? Ya sea que se dedique a la prestación de un servicio o bien a la venta de productos, ¿sí? El trabajo de una empresa está constituido por el personal al servicio de la misma. Se ha dicho que es fundamental en la empresa la organización del trabajo ajeno, la condición y relaciones de este personal se rige por la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Aquí también es donde entra la cuestión del personal, ¿verdad? Sabemos que las mismas empresas tienen sus organigramas, y ahí manejan, si bien no tienen un acta constitutiva donde nomás se describen ciertas cuestiones de la organización de la empresa, que vemos que puede ser una empresa lineal o bien una empresa horizontal. Ya depende del modelo que elijan los socios de dicha empresa. ¿Por qué? Porque algunos podrán llamárseles administrador único, o a veces se les puede decir presidentes, o a veces se le puede denominar coordinador, ¿sí? Porque incluso a veces cuando se designa un coordinador general, en el mismo organigrama se puede ser el primer coordinador, y hay varios coordinadores atendiendo a diferentes modalidades o de rubros de lo que se dedica la empresa. Esto es para efectos ya de cuestión de interna, y sabemos que las mismas empresas crean sus organigramas, ¿sí? Ahí lo vemos incluso en el organigrama vemos a un banco, ¿no? Que tiene sus gerentes en diferentes sucursales, porque eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? De las sucursales, y o bien la matriz, y ahí refiere hasta quién y cuáles son las competencias, y vamos así progresivamente de presidente a de manera descendente hasta pues sea la base trabajadora, que muchas veces es cuando encontramos a los cajeros, a los que te auxilian en alguna de las actividades de la empresa, o bien incluso antes se podía decir a los empleados de limpieza, que ahora vemos, ¿verdad?, que muchos de los empleados de limpieza de los bancos ya son personas que no están dentro de la nómina, porque se han encargado de contratarlos a través de las outsourcings que se han creado últimamente, y muchos de los trabajadores de limpieza se puede considerar que son ya externos, ¿no? Ya no forman parte directamente de la nómina de la empresa, ¿sí? El establecimiento de una empresa dice que es el local donde se ubica la empresa. Esto es donde se instala y se desarrolla la actividad mercantil. Además de sus establecimientos principales, la empresa se puede contar con sucursales, que son establecimientos secundarios. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, que vemos los corporativos, ¿no? Cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, de emplazar una demanda, ¿no? Casi siempre tenemos que ir en donde está la matriz. Muchas veces tenemos que ir a llevar las demandas allá
casi todos están allá por Palmas, Chapultepec y todos esos corporativos grandes, ¿no? Por ejemplo, también tenemos aquí que también podemos tomar en cuenta Telmex, Banamex, porque como ya lo habíamos comentado, son servicios o productos y entran dentro de la clasificación que refiere el Código de Comercio de lo que son los actos comerciales, que ya lo vimos la clase pasada, ¿sí? Y también es importante lo que es el establecimiento, porque de acuerdo a donde se encuentre el establecimiento es para efectos de la competencia que hablábamos en la cuestión de la jurisdicción, ¿verdad? En donde se encuentra para efectos de promover juicios. Acuérdense que si bien existe, también vemos que a nivel federal existe lo que es la competencia concurrente, también debemos determinar que eso aplica para cuestiones por ejemplo, de los títulos de operaciones de crédito, aquí que muchas veces podemos tramitarlos en los juzgados de distrito, que es en el Poder Judicial Federal, o podemos elegir los hacemos en los juzgados de la Ciudad de México, depende de si es entidad federativa. Otra cosa muy importante que hubo fue en razón a la cuestión de los juicios hipotecarios. No sé si alguno de ustedes ya por ahí promovió un juicio hipotecario y el juez de la Ciudad de México se declaró incompetente, se los desechó, porque hay un criterio reciente de la Suprema Corte, de la Corte, que ya en donde existan sucursales del banco, ahí deben de tramitarse los juicios hipotecarios. ¿Sí? Eso ya es muy importante. A lo mejor no les ha tocado, pero por ahí algunas personas que llevan este tipo de juicios, que son despachos, ¿verdad? En este sentido, no les han admitido las demandas y los jueces de la Ciudad de México han referido a ese criterio. Ese criterio, yo desde mi punto de vista es bueno, ¿verdad? Porque cuántas veces las instituciones de bancarias promovían los juicios hipotecarios aquí en la Ciudad de México, atendiendo a que estaba aquí la matriz y las personas que vivían en las entidades que firmaban los contratos, de momento de hacerse aquí se sometían a la jurisdicción y pues había una desventaja. Esto es atendiendo a que ellos tenían que trasladarse para dar contestación a la demanda y contratar abogados aquí en la Ciudad de México o erogar gastos cuando tenían que comparecer, ¿verdad? Cuando algún abogado, ¿verdad?, pide la confesional, ¿verdad?, que sabemos para que los juicios ejecutivos de mercantiles pues no es necesario, pues porque el documento base de la acción pues es el mismo documento y el certificado que en su momento hace el contador, pero a veces algunos abogados sí piden la confesional, en este caso del deudor, que no tiene sentido, o a veces algunos abogados al dar contestación piden la confesional del representante legal de la empresa, del banco, que en este caso pues, a veces pues no está de más pedirla una como abogado, ¿verdad?, y esperarnos a ver qué contestan, y sobre eso ya nosotros tendremos las bases para saber si nos desistimos de la confesional, que al desistirnos pues no nos afectaría, ¿sí? Hay personas, abogados, que cuando quieren también llevan este tipo de juicios, incluso ofrecen testigos, ¿verdad? Pues los testigos, pues la verdad, no son necesarios, ¿verdad? Porque pues basta con que presentamos nuestros estados de cuenta, nuestros recibos de pago, ¿verdad?, que hemos hecho y que los tenemos en nuestro poder para acreditar que hemos venido cumpliendo con nuestra obligación. Y cuando vemos que a veces, no antes, ahora ya no es muy común, pero mucho antes de que todo se viera por la tecnología, que ya existen programas y todo, había ocasiones en que los bancos no se reflejaban en sus estados los pagos que el deudor hacía, y por eso era muy importante y que tenemos como siempre guardar los depósitos que hacemos cuando cubrimos el importe, y bien también es muy importante
que a veces el mismo papel que nos da el banco, cuando el voucher o el ticket, lo que sea, muchas veces estos se borran, por eso es muy importante sacarle copia a dicho documento con el que pagamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros con eso vamos a poder acreditar que hemos estado al corriente al pago, ¿sí? Y si bien el banco no tiene reflejado dicho pago, pues ese ya va a ser el problema de la institución bancaria, ¿sí? También en este establecimiento de la ley nos habla para lo que es la Ley Federal del Trabajo, que es importante porque a través de eso sabemos cuáles son las fines de la realización de la empresa. Y yo lo que les decía, ¿no? Aquí, acorde a esto, también nos va a dar las directrices para saber cuál es ante quién vamos a promover, quién va a ser competente, por ejemplo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Sabemos, ¿verdad?, que en materia laboral, independientemente de dónde esté establecido, por ejemplo, si yo, la sucursal, y yo quiero demandar por ejemplo, a Bancomer, como trabajadora de Bancomer, pero yo estaba trabajando en la sucursal que tienen en Durango, yo puedo venir a demandar aquí a la Ciudad de México, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿sí? O sea, ahí tengo la facultad yo como trabajadora de mandarlos aquí en la Ciudad de México, independientemente de que yo trabajaba en la sucursal de Durango, y así pasa con todas con todos los trabajadores que trabajan para instituciones bancarias, o bien también para Coca-Cola, ¿sí? Bonafón y todas esas empresas que sabemos que son grandes, ¿no? Mientras tengan su matriz aquí en la Ciudad de México, podemos como trabajadores venir a demandarlos aquí en la Ciudad de México. ¿Esto qué ayuda, no? Esto ayuda si bien el trabajador en su momento tendrá que venir y va a tener que erogar un gasto de pagar para acudir a su confesional, pues sí, será una de las cosas que pues tendrá que invertir, y esto hace más fácil también a efecto de en su momento de obtener un laudo, es más, desde el momento del emplazamiento, ¿no? Que ya te vas directamente a denunciar, a emplazar aquí en la Ciudad de México donde se encuentra el corporativo físicamente, o bien al momento de hacer una ejecución de un laudo o un convenio, puedes hacerlo aquí directamente en la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces nos topamos que en las entidades federativas no tienen nada, o simplemente ya desaparecieron la sucursal que tenían allá, ¿no? Entonces eso, independientemente de que ya exhorto en su momento, puedes embargar acá en la Ciudad de México, pero pues aquí pues ya están más en corto, ¿no? Hacer ese tipo de diligencias, ¿sí? para los trabajadores, ¿sí? Doctora. Mándeme. Buenos días. Una pregunta. El hecho de que haya sucursales en diferentes partes, pues estas sucursales son operativas, ¿no? O ahí se puede poner el domicilio para emplazar en la sucursal. Porque también, finalmente la sucursal la va a mandar al corporativo, ¿no? Sí, por ejemplo, Soriana, Soriana, sí, es largo, o sea, lo que es lo que vamos a ver, lo que es el domicilio, porque incluso legalmente el domicilio de las empresas, también hay que ver la diferencia, que también existe el domicilio fiscal, que eso es para efectos de cuestiones de Hacienda, del SAT, ¿no? Pero el domicilio de establecimiento tiene sus efectos de la cuestión de los laborales, sí, y efectivamente, o sea, sí pueden elegir, o sea, para esos efectos, o sea, la sucursal, donde tengan sucursales, si el trabajador elige mandar, por ejemplo, en la entidad, no hay ningún problema, sí pueden, sí. Esos son los fines del establecimiento, ¿no? También vemos lo que es el domicilio fiscal. Sabemos que el domicilio fiscal es todo, pues, con las cuestiones de los créditos fiscales, que son para efectos de los
créditos por ejemplo, de Infonavit, o los créditos las cuotas del Instituto Mexicano de Seguro Social, ¿verdad? Que mientras los patrones no cumplen con ello, estos se convierten en créditos, ¿sí? Entonces todo esto se van a ser requeridos en el domicilio que dieron fiscal, que muchas veces el domicilio fiscal es muy diferente, ¿sí?, al domicilio que dicen en la misma el acta constitutiva. Por ejemplo, en el acta constitutiva, no sé si a ustedes les ha tocado ver unas que sí dicen el domicilio en la calle tal de la colonia Doctores, así ya está, ¿no? Y en otras simplemente dicen con domicilio en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir? Que todos sus actos corporativos, ¿sí?, sus asambleas las deben de realizar en la alcaldía de la Ciudad de México, ¿sí? Puede ser en la colonia Juárez, puede ser en la Roma, todo lo que abarca la alcaldía de Cuauhtémoc, ahí puede, ¿sí? Pero eso son para cuestiones corporativas. Si las cuestiones corporativas no se llevan a cabo las asambleas en el domicilio, como refirieron en el acta constitutiva, van a estar viciadas de nulidad porque no están cumpliendo con los requisitos, sí, que establece muchas veces los estatutos de la acta constitutiva. Otra cuestión, doctora, con perdón del abuso del tiempo, el título del libro de Rafael de Pina Vara, ¿es derecho mercantil o cómo es? Es derecho mercantil, efectivamente de Rafael de Pina Vara, derecho mercantil mexicano, es incluso mexicano, ¿sí? Es uno de los autores, yo creo de que si bien yo creo son textos que vimos desde que cursamos la carrera, ¿verdad?, siguen vigentes, ¿no? Sí hay otros textos que hay nuevos y todo, pero muchas veces los textos, ustedes saben que cuando hablamos de la doctrina, pues la doctrina la manejan la mayoría de los textos. Cuando vemos con derecho comparado, siempre vamos a ver esa parte. Y si bien cuando a usted, por ejemplo, que yo estoy viendo opina a este autor, cuando me remite a la ley a leyes, yo me doy a la tarea de que esas leyes, él nos dice, antes era esta ley y tenemos nosotros que actualizar a la que ahorita ya es vigente, porque algunas ya fueron abrogadas, derogadas, o por ejemplo, no sé si ustedes ahora en la pandemia, cuando hubo todo un rollo en razón a lo de la propiedad industrial, ¿sí?, la propiedad intelectual y todo eso, no sé si vieron que dijeron que se habían hecho unas reformas en la ley de propiedad industrial y todo. Cuando nosotros lo analizamos, esas cuestiones simplemente fueron ajustadas a los tiempos que se estaban viviendo ahorita de la pandemia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahorita nosotros que estamos tomando las clases virtuales y muchas cosas que se pueden ver vía virtual, la cuestión electrónica, fue nada más así como adecuar la ley de propiedad industrial y de derechos de autor y todo a esta nueva situación que se suscitó con la pandemia, ¿verdad? Que porque andaban por todas muchas cuestiones en redes sociales que tienen registrados sus derechos y todo, y para cuestión de si se suscitaban conflictos. Por ejemplo, nosotros sabemos, no sé si les ha tocado a veces que quieren publicar algún texto o quieren compartir un video, y inmediatamente ahora sí que la red social que estamos utilizando luego nos avienta que tiene derechos de autor y inmediatamente te lo ponen. Lo puedes publicar, pero en cuestión de segundos, pum, te la bajan y te dicen que esa foto, ese video o esa información tiene derechos de autor, entonces te lo quitan. Eso fue uno de los cambios que hubo ahora con lo de la pandemia, ante el auge que se dio en el uso de ahora sí que las plataformas tecnológicas. Eso es, si ustedes se dan a la tarea de
leer esa parte van a darse cuenta que fue en ese sentido, ¿sí? Por ejemplo, en el Código Fiscal de la Federación señala que el establecimiento es cualquier lugar de negocios en el que se desarrolla el total o parcialmente las actividades de la empresa, ¿sí? El lugar ubicado en la empresa que produce importantes efectos, que era lo que le decía, y que para eso para la cuestión de los efectos jurídicos es el establecimiento. O sea, por ejemplo, para Hacienda, si usted se fija para el Código Fiscal de la Federación, para ellos es intrascendente si usted tiene un crédito fiscal, a ellos van a ejecutar o embargar en cualquiera de los domicilios que haya establecido, en cualquier lugar que tengan un establecimiento, si ellos se van a todos, ¿no? Y lo vemos, ¿verdad? Porque muchas veces cuando hay créditos fiscales ni siquiera van y nos embargan físicamente, sino se van siempre a través de las cuentas que hay en los bancos, ¿no? Que es donde vemos, ¿verdad? Cuando ya menos pensamos y vamos a los patrones, por ejemplo, que menos piensan, van y quieren cobrar un cheque y ya resultó que no pueden disponer, ¿verdad? Porque ya les llegó se les embargó la cuenta y se les, por medio del IMSS o el Infonavit, ¿sí? Eso lo vemos, ¿no? Sí, también, como decía, va a determinar pues en sí la cuestión de jurisdicción, o sea, para llevar la competencia de juicio, ¿da? Sabemos, ¿da?, que nosotros existen lo que son las acciones personalísimas, y cuando son acciones personalísimas independiente, siempre nos tenemos que trasladar al lugar donde radica el deudor, a demandarlo donde radica, ¿sí? Eso lo vemos también en materia de comercio, ¿sí? A reserva de que en el contrato, porque muchas veces las actividades comerciales o mercantiles se van por prácticas y dejan de lado el que se elaboren contratos, contratos, ¿sí? Y muchas veces en los contratos sí se puede estipular y se puede referir que se sometan a la jurisdicción. Por ejemplo, si es una empresa que se dedica a comerciar los plátanos y todo, ya sea Chiapas o Tabasco, pues ahí pueden poner que se van a llevar todo en el contrato, ¿verdad?, que someten a la jurisdicción allá de esos estados, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Y que hacen a través de eso, pues demandar y por medio de exhorto, pues tenemos que ir a emplazar al deudor, ¿sí? Eso es muy, muy importante, ¿sí? Y también vemos que habla del derecho de arrendamiento. Por ejemplo, ya habíamos visto que pues para la cuestión del derecho, que ya lo habíamos visto la clase pasada, que tratándose de arrendamientos, si bien se dedican a una actividad mercantil o comercial, opera el Código Civil, ¿sí?, de la entidad, ¿sí?, donde se está celebrando. ¿Por qué? Porque ahí marcan las pautas de cuánto tiempo cuánto tiempo se puede arrendar un local para efectos de una actividad comercial, que también viene una prohibición de que no pueden subarrendar tampoco, ¿sí? Y que la acción que tienen, en este caso, quien solamente solicita la rescisión, ¿sí? Es lo que les compete a quien arrenda es la rescisión de los contratos, ¿no? ¿Okay? Esto lo vemos en lo que es el código de los códigos, nos hace referencia 2398, 2480, 2489 y 2492 del Código Civil. Es donde ahí se establece todo esto de la cuestión de arrendamientos en materia de establecimientos mercantiles. ¿Alguna duda o participación? Sí, doctora, muy buen día compañeros. Mire, nada más tengo una duda. Esto es, por lo que entiendo, es en relación por lo que dice los conceptos de Rafael Pinavera. Ajá. Él conceptúa de alguna forma el derecho mercantil y lo define que en el comercio, en su acepción económica original,
consiste esencialmente en una actividad de mediación e interpretación. Ya lo vimos qué tipo de mediación es en la clase pasada. Sí, dice entre productores y consumidores con un propósito de lucro. Sin embargo, y también lo vimos cuando decimos que cuando una de las dos partes se refiere a una cuestión ya sea comercial, entonces aquí es donde entran a este tipo de situaciones que estamos viendo en este momento. En el inicio de su exposición nos está comentando de los artículos que están afectando a esta situación. Yo no los capté, me gustaría en algún momento que usted pudiera, si nos los da, para anotarlos y seguirnos por esa guía, ya que la Ley Federal del Trabajo, por lo que le entendí, en el artículo 75 nos habla de una empresa. Lo busqué ahorita y no vi que en el 75 lo hubiera como tal en la Ley Federal del Trabajo. Luego, en la ley, en el Código Fiscal de la Federación... es el del Código de Comercio. Ok, es Código de Comercio. Pero ahorita le doy el artículo que refiere a la Ley Federal del Trabajo. Lo que les iba de la vez pasada. Perdóneme, la pregunta específica es, esto es en cuestión de lucro. Sí. Y en el caso de no lucrativos, ¿a qué código o en qué código debe operar las asociaciones civiles? Cuando usted, por ejemplo, para efectos, quiere usted demandar una empresa, un trabajador que está en una asociación civil, ¿no? Porque también se dan esto, aquí en este caso, quien es competente es la Junta Local. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, cuando usted quiere. Local de Conciliación y Arbitraje, y en tal caso entra... Incluso ahí hay pueden demandar fundaciones. ¿De trabajo? Las fundaciones. De trabajo y con el código fiscal o el código de comercio o con qué otro código lo amarramos en tal caso, o con el código, la Ley Federal de Competencia Económica. Porque de alguna forma algunas empresas, algunas asociaciones civiles manejan un cierto recurso, ¿verdad? Y aunque no sea un lucro, hay un recurso que se está manejando. Ese es el juego que de alguna forma hace para efectos de poderlo ubicar en alguna de sus competencias o sus jurisdicciones. Y es algo que de alguna forma, yo en lo particular, me gustaría saber hacia dónde dirigirme. Yo en la práctica, cuando he demandado asociaciones o en este caso fundaciones, ha sido en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y el que nos da la pauta es en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 16 nos refiere que es empresa, entonces ahí por ende se da lo que es la competencia, ¿ok? En el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Ahí vamos a tener, ahora sí que ahí entra ahora sí la pregunta que usted tenía, ¿sí? ¿Cómo podemos sustentar cuando vamos a hacer este tipo de demandas hacia fundaciones o asociaciones civiles, ¿verdad? Como muchas veces sabemos que no tienen una actividad o de que no son lucrativas, ¿verdad? Que sabemos que, por ejemplo, fundaciones, pues se puede también decir la Cruz Roja, que es una de ellas, o es el ejemplo más, ahora sí que más antiguo que existe en el derecho, ¿no? Dentro de así de cuestión, que incluso sabemos que es hasta viene de una cuestión internacional, ¿verdad? Cuando las guerras mundiales, desde ahí data esta y esas hay una cuestión muy importante. Todo lo que son asociaciones que no tienen una de lucro, esas se rigen por el Código Civil, no por el Código de Comercio, ¿ok? Esa es una también de las excepciones, ¿no? O sea, aquí estamos viendo lo que rige. Todo lo que tenga una actividad de lucro son
la de comercio, lo que regula el Código de Comercio, y lo que no tiene de lucro es por el Código Civil, que vemos, por ejemplo, vemos esas ONGs que andan ahí protestando y que estas a su vez adquieren recursos, ¿no? A través de donativos y todo. Entonces, estas empresas, aunque no sean de carácter comercial y no tengan una actividad de lucro, si se rigen por el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo a efectos de demandas de los trabajadores, ¿sí? Otra cosa muy importante, estas asociaciones, independientemente que si que no son de lucro, son las que a veces tienden a querer que el SAT les autorice a dar unos recibos que están exceptuados deducibles de impuestos, que son muchas veces los que piden por ejemplo, los grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando Telmex les hace una donación o alguna Coca-Cola, ellos les dan un recibo que es deducible de impuestos para efectos del momento de hacer sus declaraciones al SAT, y por ende ya no entran. Por eso estas grandes corporativos como es Coca-Cola, Pepsi-Cola, Telmex y todo, Azteca, por eso han creado sus fundaciones, ¿verdad? Que sabemos que las fundaciones no tienen un objeto de lucro, pero sin embargo, pues a veces a través de ella y como existe la deducción de impuestos, es para efectos de también no pagarle impuestos al gobierno, ¿verdad? Es una manera de que disfrazan, para obtener, pues, ciertamente un beneficio. Es un beneficio de alguna forma que es por lo que ellos trabajan, y también pues lo que hace la fundación o algunas asociaciones civiles, pues lo que usted dice que es la dificultad que tiene para acercarse a la Hacienda y Crédito Público en la deducibilidad de impuestos, ¿verdad? Que eso es lo más difícil para obtener, hasta que haya un aval como el DIF o como alguna institución gubernamental para efectos de poder darle esa facilidad para obtener esta deducibilidad. Así es, y por ejemplo, los que tengan interés en hacer una asociación civil, en esa parte pónganse muy listos al momento de redactar los estatutos y todo. Esto es para efectos de, si quieren ustedes tener obtener esa por parte del SAT, ¿no? Que les autorice a dar la deducción de recibos para que deduzca impuestos quien le está dando donaciones. Es muy difícil, y cuando usted hace esos trámites y le pone muchas trabas el mismo gobierno, ¿no? Porque como que ya están también destinados a grandes corporativos como son Coca-Cola, Telmex y todo eso, que sabemos que ese rubro ya lo tienen casi se puede decir el monopolio también de ellos, ¿no? Y no cualquier ciudadano o cualquiera de nosotros que quiere hacer una asociación nos la ponen fácil para esa parte, nos ponen muchas trabas para llegar a tener esa autorización por medio del SAT. Sí, eso es también muy importante. Incluso si a veces desde el objeto, desde cuando hicimos los estatutos de la asociación no lo ponemos, ya haz de cuenta, así veamos, porque queramos hacer una asamblea y cambiarlo y todo, y vamos y protocolizamos, se protocoliza con el notario y todo. Aún así muchas veces te dicen no, porque desde el inicio, cuando hiciste los actos, muchas veces los socios fundadores o quien hizo no lo previó, no, y entonces menos nos van a dar esa prerrogativa, ¿verdad? de poder que a través de donaciones y nosotros darles a los deducibles. Muchas veces para efectos de cuando nosotros damos de alta una asociación civil, es para, no sé ustedes, los programas de gobierno, ¿no? Muchos programas de Sedesol.
que podemos participar. Y que también existen ciertas empresas, ciertas asociaciones civiles que como que ya también son a las mismas que se les asignan los recursos, ¿no? de esos programas, y sabemos que tenemos que en su momento nos hacen visita quien nos otorgó esos, para que hayamos cumplido, que fue para que se nos dio ese recurso, se haya aplicado para que lo pedimos, ¿sí? Y si no, nosotros, las personas que están en las sociedades civiles, pueden incurrir en responsabilidades, ¿sí? Porque si no, Doctora, yo tengo una duda. Mándeme, dígame. Yo tengo una duda. En cuanto a eso, yo difiero de su criterio porque yo trabajo en una notaría. Uh-huh. Entonces, hay 4 rubros que maneja Hacienda para ser donatarias autorizadas. Farmacodependientes, Uh-huh. que entran todos los centros de adicciones y todo esto. Grupos vulnerables, personas indígenas de la calle y demás. Hay en la página de Hacienda hay una circunstancia para volverte donataria autorizada. Están todas las donatarias autorizadas que son susceptibles de estatutos. Nosotros los mandamos a revisar para que seas donataria autorizada. El único efecto que tiene respecto de cuando ya no se puede protocolizar es cuando en tu acta constitutiva no dice en una cláusula expresa que cuando tú te disuelvas, el fin para el que fue creado la asociación, se tenga que ir ese fondo hacia otra asociación que persiga el mismo fin. Un ejemplo, Alcohólicos Anónimos tiene que ser otro grupo de Alcohólicos Anónimos para los efectos de la disolución. Ahora, yo creo que aquí yo sugiero, al menos en cuestión práctica, no estar brincando de sociedades mercantiles a sociedades civiles, porque de repente pues es medio confuso, hasta para mí que manejo un poquito el tema, ¿no? Uh-huh. Y también en cuanto a esa parte. Usted maneja mucho el término de empresa. Yo en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en ninguna parte maneja el término empresa. Exacto. Siempre se refiere a persona moral. Sin embargo, en el Código Fiscal de la Federación sí maneja empresa, pero también el mismo código confunde entre un domicilio fiscal y un domicilio convencional. En el acta constitutiva dice que cuando se constituye una empresa se denomina un domicilio convencional, Ciudad de México, pudiendo establecer agencias, sucursales, tanto nacionales como en el extranjero. Muchas de las circunstancias que varían, por decir, en el objeto, en todas las circunstancias básicas respecto de la naturaleza o la natura de la asociación, pues básicamente nos vamos a lo que rige los estatutos, que es el órgano regulador de cada uno. Los órganos de dirección, todo va a venir planteado en esto. Entonces, normalmente nosotros hacemos, en la notaría donde yo estoy, hacemos un traje a la medida, y en el que me dice, ¿sabes qué? Yo quiero establecer mi domicilio fiscal en Veracruz, pero quiero que se inscriba en el registro público de la Ciudad de México. ¿Se puede? Sin problema. Yo no tengo ningún problema. En el registro público de la Ciudad de México va a estar registrado, y su domicilio fiscal va a ser en Veracruz, porque a lo mejor se dedica a la venta de mariscos, ¿no? Es una circunstancia. Pero también después va a abrir otra sucursal en Mazatlán, otra sucursal en Acapulco. Entonces, tenemos, ahí hay que hacer la distinción. Entonces, de la parte que yo comenzaba, cuando se le da el registro a las asociaciones, ONGs, todos los grupos se le llama clooning. Se les da un clooning para que sean sujetas de ser donatarias autorizadas, para que todos sus recibos sean deducibles de impuestos. Si bien es cierto, la última vez que yo chequé el padrón, que fue hace más o menos como un año, estábamos hablando como 2.500 asociaciones civiles que estaban integradas en el padrón de donatarias autorizadas. Entonces sí es bien marcado que, por decir, Grupo Carso tiene la fundación fulana de tal, a donde manda todos sus recursos, porque es una estrategia fiscal. Todos lo sabemos que es una estrategia fiscal, porque todo ese recurso que lo manda no es de buena onda, sino que tú lo haces deducible de impuestos, lo bajas y ya de esa manera haces una disminución en el siguiente ejercicio fiscal. Entonces, no es esto. Todos los activos, pasivos y demás que tenga la empresa
le sale sobrando. De hecho, una de las estrategias que manejan muchas empresas, aunque no lo necesitan, es también para que los compañeros, es endeudarse, aunque tengan una solvencia económica subsistente, para que sea menos la carga tributaria. Entonces, ahí también es esa parte. Sí, así es. Yo hice alusión y hablé de las asociaciones civiles porque uno de los compañeros manifestó que quería que tomara esa parte, que él tenía una inquietud, una interrogante, y yo por eso hablé de las asociaciones civiles, y sí es cierto, como dice usted, nosotros estamos hablando de lo que son ahora sí que, es más, todavía ni siquiera llegamos a lo que son las asociaciones, la sociedad que establece, en la que están establecidas en la ley. Ahorita estamos, estoy así como mera cuestión general, ¿sí? Hablando de lo que es lo que es una empresa, lo que legalmente es una empresa, que es lo que yo estamos viendo ese tema porque es de trascendencia para en su momento hablar de las sociedades. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque como usted lo refiere en cuanto al objeto y los estatutos, y si bien lo que dice la cuestión del domicilio, efectivamente, el domicilio que se pone cuando se constituye la empresa en el acta constitutiva, no necesariamente es el fiscal. ¿Por qué? Porque pueden elegir en dónde va a tener su domicilio fiscal, que puede ser en cualquier entidad, ahora sí que atendiendo a lo que se dedica la empresa, ya sea por productos o para productos o servicios. ¿Por qué? Porque atiende a dónde está ahora sí que el objeto, de dónde va, ahora sí que va a trabajar, va, que en su momento va, cuando en su momento vemos, vamos a llegar a esa parte, ¿no? Y que yo les hacía esa situación, ¿verdad? Que también si vemos las sociedades y vemos la cuestión de los domicilios, del domicilio fiscal, el domicilio convencional, ¿verdad? Pues también cómo aplica, que vimos cómo aplica para la cuestión de competencia, cuál va a ser competente, ¿verdad? También ese es importante, que quiere decir dónde vamos a poder presentar, promover las demandas contra ella, o bien donde ella puede demandar a los deudores, ¿no? Que también hablábamos del domicilio, que es otro, cuando vemos cuestiones corporativas, que también es diferente, y cada uno va a tener sus efectos, y para efectos, yo les hablaba de lo que era el domicilio, en este caso el domicilio fiscal. ¿Por qué? Porque esto es atendiendo a lo que dice el Código Fiscal de la Federación, que es en donde ellos le señalen en su domicilio fiscal, es para efectos meramente fiscales, ¿sí? Y para efectos fiscales, o cuando presenta un mención para cuestiones cuestión de jurisdicción, que también vemos lo que estábamos hablando de lo de lo que es el domicilio de una empresa, ¿sí? Por ejemplo, también vamos a ver que una empresa tiene un nombre comercial, ¿sí? Eso es muy importante. El nombre comercial, ¿verdad? Nos habla de la ley de propiedad la ley de propiedad industrial, que sabemos, ¿verdad? Muchas veces todos los conflictos que se suscitan. ¿Por qué? Porque ahora sí que muchas sociedades mercantiles, ellas pues utilizan un nombre comercial, ¿sí? Y todo, hasta lo vemos en las mismas, cuando hacemos una demanda, ¿no? En una demanda laboral, ¿no? Que muchas veces que demandamos una empresa, y hasta ahí tiene uno que hacerle esa observación a la autoridad, que la razón social es tal, pero que tiene su nombre comercial, y como tal lo toman en su momento cuando hacen los autos de erradicación las juntas, ¿sí?
ellos mismos. ¿Por qué? Porque a veces es como más se conoce ahora sí que a las razones sociales, por el nombre comercial. Difícilmente a veces el mismo, y eso ya es nuestro trabajo como abogados investigarlo, porque muchas veces te llega a alguien que le prestó un producto, le vendió un producto, le prestó un servicio y va contigo, no, es que Soriana, ¿sí? A mí me vendió esto, Sam's me vendió esto, Walmart, pero nosotros sabemos que muchas veces son sus nombres comerciales, pero tienen el nombre que es su razón social, cómo se constituyeron en su momento, y eso es nuestro trabajo, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, el derecho del nombre comercial es exclusivo, ¿sí? de quien lo detenta, quien tiene ese poder de hacer uso de ese nombre comercial, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vemos Gamesa, lo vemos como un nombre comercial, pero sabemos de que tras de Gamesa existe una sociedad mercantil, ¿sí? Una sociedad. Vemos Coca-Cola, que Coca-Cola es un producto, pero tiene la razón social, la empresa tiene una razón social, y verdad, y nosotros, alguno de ustedes que se dedique a la cuestión de lo que son marcas y patentes y todo lo relacionado con la propiedad industrial, sabemos que para el uso también tienes que darle, ahora sí que una divulgación a nivel, por ejemplo, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel de toda la República. Sabemos, por ejemplo, las marcas Coca-Cola, Pepsi-Cola y todo eso, incluso tienen una injerencia internacional, ¿sí? Muchas veces vemos como el mismo producto y la marca de Coca-Cola, ¿sí? Sabemos que la conocen todos sus productos a nivel internacional, y muchas veces la razón social ni las personas, los ciudadanos comunes corrientes ni conocen cuál es la empresa. Ellos se basan por Coca-Cola, Pepsi, y sabemos que, por ejemplo, de estas empresas tan grandes, ¿sí? Cómo tienen lo más, hasta a veces para registrar sus marcas, porque sabemos que cobran, ¿verdad? Para esto, tienen un rango de muchos colores, muchos diseños y todo que tienen registrados, que a veces los ciudadanos comunes y corrientes hacemos uso de alguna característica, de algún eslogan o alguna figurita, y luego si ven que vamos a obtener un lucro, inmediatamente pues te mandan a tus abogados, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer uso de eso, y lo vemos como hay creatividad, ¿verdad? para hacer este tipo de marcas, y no sé si ustedes lo han visto, por ejemplo, cadena comercial Oxxo, que por ejemplo hay pequeños comerciantes, dueños de abarrotes, que han sabido manejar esa palabra, no tal cual, pero le dan un matiz que a veces tú como que consumes un producto o que vas a una tienda, te crees que estás yendo a un Oxxo, pero no es un Oxxo, dice Oxin, Oxito o cositas así, ¿no? Y esas son cuestiones de mercadotecnia que hacen que jalen a las personas a entrar a comprar a esa tienda, y eso pues es válido, pero no ponen como tal Oxxo. Tan es así, que los Oxxos sabemos que se han convertido y han crecido mucho, porque ahora sí que una de sus formas de trabajar es a través de parientes o amigos, que se asocian, ¿sí? Y abren una tienda, y que estas tiendas tienen que reunir ciertos requisitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas tiendas te las financia una empresa
grande, ¿verdad? Pertenecen a una empresa grande que esta misma se encarga hasta de abastecerte los productos y todo, y a veces no estás trabajando directamente para ellos, porque de alguna manera te dieron la oportunidad de usar, o sea, puede ser que es lo que se llaman las franquicias, ¿ok? Eso es algo que son franquicias, así como Kentucky, como McDonald's, Burger King y todo eso, que más adelante vas a ver en qué se va una franquicia, ¿sí? Las marcas las puedes usar, tienen una vigencia su registro de 10 años. Si en 10 años tú no renuevas, vas a perder esa marca, ese nombre. ¿Por qué? Porque muchas veces, como que a ciertas, bueno, a pequeños comerciantes, vamos a hablar, ¿no? Se les puede olvidar renovarlo, ¿eh? Porque ya sabemos que los corporativos grandes, pues, no se les va a olvidar, aparte hasta tienen abogados contratados para solamente estarles viendo esa parte, ¿no? De la cuestión de todo, de lo industrial y todo eso, ¿sí? O sea, de la propiedad. Pues a veces un comerciante pica, y se ha dado casos, ¿sí? Que a veces hasta entre las mismas familias, hay uno del familiar registra la marca, por ejemplo, de un colegio de educación, ¿sí? Lo registraron, se le olvidó al que lo había registrado y lo registra el otro hermano, entonces luego empiezan las pugnas, ¿no? Porque, a ver, que no, pues es que yo lo registré primero, no, ya si se te pasó la vigencia de lo que lograba tu registro y no lo hiciste, pues ya, lástima, ya no vas a poder pedir esos, ¿cómo se llama? Esos derechos que te correspondían, ¿verdad? De hacer uso de la marca, ¿no? Sí. Por ejemplo, la transmisión de las marcas, se tiene que hacer, ¿verdad? Todo pues, es mediante, de manera escrita, no vamos es que me dijo que yo ya la podía usar, no, tenemos que cumplir con las formalidades de lo que lleva implícito hacer esto, ¿no? Porque muchas veces yo puedo estar operando una tienda de Oxxo, pero se me transmitió la marca. ¿Por qué? Porque en el mismo documento, el mismo contrato que yo celebré en su momento, ahí se quedó estipulado que no podía hacer uso de la marca. O sea, la marca no es mía, no es mía, entonces no puedo usarla, ¿sí? Por ejemplo, también aquí vemos en materia de las empresas lo que son los avisos comerciales, ¿sí? Los avisos comerciales es cualquier combinación de letras o dibujos, ¿sí? O de cualquier otros elementos que tengan señalado originalidad y sirvan para distinguir fácilmente a una empresa o determinados productos de los demás de su especie, ¿sí? Eso lo vemos, sí, cuando tenemos lo que son los eslogans, los lemas, ¿sí? De las empresas, ¿no? Por ejemplo, a que no puedes comer solo una, ya luego tú lo relacionas con Sabritas, ¿sí? Y para chupar de los dedos, Kentucky, o sea, son cuestiones que son ya de cuestiones comerciales. Y todo esto te ayuda hasta identificar al producto, ya sabes a dónde ir a acudir, ya nomás escuchas y ya sabes a quién pertenece el producto, ¿sí? No solo puedes comer a que no puedes comer solo una, para chuparse los dedos, entre otros. Por ejemplo, alguien que me pueda decir alguno. Rico de principio a fin. Ándele, ahí está, uno rico de principio a fin, ¿sí? O el otro, ¿no? Tu amigo Telcel. Creo que lo valgo. L'Oreal. Uy, eso es de hace antaños, ¿no? Seas, te entiende. Coppel también tiene ahora sí que con que nos jala, ¿no? Que a la hora hasta por ahí una vez hubo de que
ya eres pobre cuando ya Telcel no es tu mejor amigo, Coppel ya no te entiende SEAR y cosas así, ¿no? Que salió algo que vemos cómo estos avisos o esta forma de llevar a cabo para jalar la gente, ¿no? Por ejemplo, las cadenas que han crecido mucho, ¿va? Que veo una de ellas es el pollo feliz, ¿no? Que ese es un pollo que también empezó allá, yo recuerdo que empezó allá por el norte y sucesivamente se vino hacia otros lugares, ¿sí? Otro, por ejemplo, las hamburguesas, ¿no? Las pizzas, qué pizzas de rey, qué pizzas de hot pit y todas esas que sabemos que tienen sus eslogan y ya sabemos. Algo también que vemos también aquí que no forma, que es incluso pues, un nombre, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que tienen registrado su nombre, ¿no? Por ejemplo, Juan Gabriel, que falleció, que hay, o por ejemplo, el problema que tuvieron en su momento algunos artistas que no pudieron hacer uso que no podían ya usar su nombre porque alguien los registró, ¿no? Que fue un caso muy sonado que de Maribel Guardia, de Cristian Castro, ¿no? Que lo registró su ex esposa, ¿no? Entonces ahora ya no es Cristian Castro, ahora ya no es Cristian o Maribel. ¿Por qué? Porque ya no pueden ahora sí que utilizarlo, ¿verdad? Porque pues ya alguien les ganó el registro y por ende pues si lo usan le van a cobrar los derechos. Eso suele pasar, ¿no? En nuestro entorno de esto, ¿no? Por eso alguien de ustedes, si es un abogado muy reconocido y muy famoso, registre su nombre, ¿verdad? Para cuando si lo ponen en una demanda sin su autorización usted pueda cobrar también, ¿sí? O en su momento, si al hacer uso de su nombre y el abogado que lo puso por ahí perdió el asunto y eso le va a implicar que usted su prestigio pues puede hacer una demanda por daños y perjuicios, ¿no? También. ¿Cuántas veces vemos que en las demandas autorizadas a personas que ni siquiera están en el despacho, ¿no? O sea, como que agarran de aquí de allá y ponen el nombre de algún abogado, ¿no? Entonces, obvio, si no somos tan famosos como el Gómez Mon, pues no nos avisan, ¿verdad? Pero al Gómez Mon yo creo que luego le hablan, oye, a ver, tienes este asunto, es tuyo, ¿verdad? A ver si es cierto, ¿no? Eso también hay que tomarlo muy en cuenta, ¿sí? Las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimiento, negocios comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios para distinguir fácilmente los de su especie. Todo eso es lo que maneja el artículo 100 de la ley de industrial para efectos de las marcas y los avisos de las todo lo que estamos viendo de las empresas, ¿sí? Eso es muy importante. Sí, por ejemplo, también vamos a ver lo que es una marca, ¿sí? Las marcas son los signos visibles que distinguen productos o servicios de otros de la misma clase o especie en el mercado. ¿Quién me podría decir una marca? Pues Coca-Cola. Cola. ¿Otro? Pepsi Cola. Nestlé. Bonafón. Bimbo. Bimbo, que ya hasta nomás de ver al osito ya sabemos que es el pan de él, ¿no? ¿Sí? La tía Rosa, su carita de la tía Rosa. Low Jack. El chocolate abuelita, ¿sí? Carlos V, no creo que es lo mismo. Sí, o sea, que Carlos V está producido por un grupo, ¿verdad? Pero Carlos V sí de antaño es el Carlos V y sabe uno del dibujito, ¿no? Turín. Turín,
Carlos V y abuelita lo fabricaba la misma industria y se los compró Nestlé hace Así años. es. Es, por ejemplo, Bonafón, ¿verdad? Que también es de Danone, ¿sí? De Danone, sí. Y, por ejemplo, los que venden, los de Herdes, Sabritas, por ejemplo, Herdes pertenece al grupo 5. Así es ahora sí que la razón social, denominación social, es grupo 5. Ahí para el que quiera demandarlos, algún trabajador que les trabaja. ¿Por qué? Porque grupo 5 ya ha adquirido tiene varias, en su momento se llama grupo 5 porque tiene que ha adquirido varios productos de otras denominaciones que les han vendido, ¿no? La única que sabemos en su momento, cuando veamos que se ha salvado, ¿verdad?, que es la cooperativa, es la de Pascual, que por más que han querido por ahí comprarla, y la cooperativa Cruz Azul también tan famosa en estos últimos días. La cooperativa, ¿no? Ajá, esas son de las que todavía tienen pues se han logrado mantener, ¿verdad? De que pese a ya en su momento, cuando veamos, a mí me tocó conocer a una de las chicas que ya ahorita es pues de ahí de Pascual, que platicó toda la historia de cómo sobrevivió esa cooperativa, cómo la adquirieron, sí, en su momento, ¿no? Por ejemplo, allá en Chihuahua, en su momento había una que era Aceros de Chihuahua, sí, una empresa. Esa empresa en su momento, en un juicio laboral que demandan los trabajadores, ganaron esa empresa que era Aceros de Chihuahua, pero sin embargo, ¿verdad?, pues no tuvieron no tuvieron la visión de conservarla, ¿verdad?, porque ahora esa empresa la vemos que son puros fierros viejos ya y la instalación ya cayéndose, ¿no? Es como en su momento aquí fue lo de que el que estaba ahí por el monumento a la revolución, el Frontón, algo así, el Frontón. El Frontón, ¿sí? México. Sí. También vemos que ahora son puros casinos. Sí, pero ¿cuánto tiempo? Porque desde mi punto de vista eso es cuando pues, los abogados que son laboralistas pues no se dan a la tarea de hacer buenas negociaciones con esas empresas tan grandes para que pues los ingresos que entraran, ¿verdad?, siguieran funcionando, y los ingresos que entraran fueran para pagarle ahora sí lo que ganaron los trabajadores en un laudo y seguir subsistiendo, seguir trabajando, ¿no? Mejor al momento se las dan a los trabajadores y todo. ¿Qué pasa? Pues no tienen muchas veces ellos ni los conocimientos, ¿sí? Ni tienen la solvencia para mantenerlos firmes, ¿no?, trabajando, y por eso van para abajo. Sí, todas esas que vemos, y ya se ha pasado en muchas empresas, cosa que no pasó con Pascual, porque ahí sí supieron los trabajadores qué hacer. Ahí sí se formaron su cooperativa, se organizaron, y a la fecha ahí van, ¿verdad? Es como en muchos lugares que había en las cuestiones yo recuerdo en Chihuahua, por ejemplo, había el Pan Victoria, sí, era pues una empresa grande de renombre en la ciudad. Sin embargo, vino Bimbo y se lo comió, y terminó comprando Bimbo esa empresa, sí. Y yo creo que así ha pasado con muchas a nivel diferentes entidades de la federativa, ¿no?, que esos corporativos tan grandes pues los devoran a estas empresas pequeñas, ¿sí? También vemos que lo que constituye las marcas, ¿no?
Las marcas lo van a constituir la denominación y figuras visibles que tienen las figuras tridimensionales. ¿Qué marque alguien de ustedes que vea una figura tridimensional que luego nos dice de una marca? Bueno, entre marcas tridimensionales tenemos lo que es la botellita de Coca-Cola. Así es. La botellita de Bonafont. Ajá. Son marcas tridimensionales. Sí, que vemos que incluso ellos también tienen registrado cómo hicieron la botellita de Coca-Cola, los materiales de la botella de Bonafont, ¿sí? Que vemos, por ejemplo, todos los diferentes envases de agua, ¿no? Que sí varían, ¿verdad? Pero como a veces nosotros vemos una botella de refresco en la calle, aunque no tenga etiqueta, no tenga nada, sabemos que es de Coca-Cola, ¿sí? O también un envase de agua, ¿no? Ya sabemos si es si es Ciel o es Bonafont, aunque no veamos que tenga la etiqueta, ¿no? Porque sabemos que el agua de Ciel es de Coca-Cola. También, o sea, cuando vemos, a veces cuando vemos así, ¿no? Los que ponen todas las marcas y todos los grupos y qué marcas tienen ahí, ya vemos ahora sí que las letras, ¿verdad? Que son lo más común, no tanto lo tridimensional, ¿sí? Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, eso también son muy importantes, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, que como les decía yo, la denominación social de grupo 5, que es ERDE, que ahí está incluida ERDES, ¿sí? Y también los nombres comerciales, algún nombre comercial que ustedes sepan, me conozcan. Hay muchos, razón sociales. Sí. Ajá, por ejemplo, Oxxo, ¿sí? Porque Electra, Coppel, ¿sí? Bancoppel, Suburbia, te queda bien, que ese eslogan, ¿no? Suburbia te queda bien, creo que ese es su eslogan, ¿no? sí. Walmart, Soriana. Doctora, yo como manera de anécdota, me estoy acordando con relación a lo que estamos viendo, que hace muchos años, tal vez José Carlos sepa de esto, hubo una publicidad de la Pepsi, porque siempre le han querido quitar o copiar a la Coca-Cola, su fórmula que sabemos que, bueno, como no es un producto que tiene un secreto industrial en su elaboración. De esa manera, pues no culmina su tiempo legal de vida como para que alguien más se lo pueda apropiar, como con algunas medicinas. Bueno, la cosa es que yo me acuerdo hace muchos años, no sé calcular cuántos, que hubo un reto Pepsi en donde incluso llevaban a un notario público, quien participaba del público en general, en donde ponían sus cabinas, se metía una persona, le daban a tomar dos vasos con refresco de cola, uno frío y uno al tiempo. Entonces cuando salía el notario público decía, bueno, la primera que tomó fue Pepsi Cola y la segunda que tomó fue tal. ¿Y cuál le gustó más a usted? Y decía la persona entrevistada, pues me gustó más, no decían la fría, no decían la primera, porque aparte la pregunta iba en ese sentido. Entiendo que hubo una demanda por parte de Coca-Cola y entiendo que esa demanda también la ganaron porque hacían chanchullo, es decir, daban la Pepsi Cola fría y la Coca-Cola al tiempo, entonces el refresco de cola tomada al tiempo pues no sabe tan bien como cuando está frío. No, sabe a purga. Y bueno, dicen que de eso viene la Coca-Cola, ¿no? De estar buscando una medicina, pues encontraron este producto que a muchas personas nos tomamos en alguna ocasión. Eso, y alguna vez tomé también un pequeño curso del Poder Judicial de la Federación de patentes y marcas y esto, ¿no? Y decía el ponente
¿quién de ustedes sabe hacer una buena hamburguesa? Varios levantaron la mano y dijeron ahí sus recetas. Dice, bueno, pero ¿quién de ustedes sabe comercializarla como McDonald's? ¿No? Y bueno, ya nos explicaban que hay, lo que usted decía hace rato, que hay personas que aprovechan, por ejemplo, la carita de Sabritas, que es una carita feliz, y ya nomás en lugar de Sabritas le ponen Sabrositas u otra cosa, pero hay un grado de confusión en el consumidor que nos lleva cuando vamos al supermercado y decimos, ya vemos la Nestlé, por ejemplo, que es un nidito, o bueno, nos llega a confundir y hay personas que aprovechan eso, ¿no? Y bueno, era una anécdota, ¿no? Sí, es lo que decía, era para José Carlos, que si se acordaba de esa anécdota. Sí, en eso son competencias desleales, o sea, a fin de cuentas tratan de confundir al consumidor porque lo que buscan es vender más, ¿no? Sabemos que Coca-Cola tiene un 70-80% del mercado de refresco de cola a nivel nacional, digo, si hablamos a nivel internacional, pues nos quedamos cortos, ¿no? Entonces, lo que buscan de una u otra manera es desprestigiar a las compañías y en ese sentido, ese ejercicio es lo que buscaba, ¿no? Decir que pues el producto de Pepsi Cola está mucho mejor porque la gente lo estaba en un ejercicio, entre comillas, en vivo, con notario público, estaban registrando la preferencia del consumidor. Entonces se hizo esta demanda, pues obvio que la ganó la compañía, ¿no? Entonces, sí, son estrategias de mercado, ¿no? A fin de cuentas, pueden ser válidas o inválidas. Las compañías buscan demeritar sobre todo el posicionamiento que se va adquiriendo a través del tiempo de una compañía. Digo, ahorita hablamos del secreto industrial de lo que es la Coca-Cola, el secreto comercial, pero como tal, bueno, digo, en su momento fue una buena estrategia que implementó la empresa. ¿Por qué? Porque tal vez no se tenía como ahorita todos estos elementos para poder hacer los análisis químicos que puedan decir qué es lo que tiene un determinado producto, ¿no? Ahorita tenemos estas máquinas que pueden analizar nuestra sangre, que son un compuesto bastante complejo, que no puedan llegar a lo que es la fórmula como tal de la Coca-Cola, pero bueno, ya todo lo que es el reconocimiento que tiene la marca es lo que vale ahorita, independientemente de toda la infraestructura que pudiese tener la compañía. Si nosotros vemos el monto, el valor que tiene la marca a nivel internacional, pues es impresionante, ¿no? Entonces, sobre todo que se ha ido posicionando a través del tiempo y es lo que buscan las marcas. Las marcas es que se pueda distinguir de otros productos de su misma especie y estas marcas se protegen por clases, ¿sí? Hay una determinada clase en la cual yo voy a registrar este signo distintivo y tendría esa exclusividad en esa clase en la cual yo estoy haciendo el registro, ¿sí? Claro está que la misma ley contempla que no se pueden proteger marcas notoriamente conocidas, ya sean a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces, aunque una marca esté registrada en una clase determinada, vamos a suponer bebidas, como la marca ya es conocida a instancias nacionales e internacionales, yo no podría ir a registrar la marca Coca-Cola, por ejemplo, en la clase de pantalones, de zapatos, de corbatas o en cualquiera. O sea, es que sí, así es, porque ellos tienen un registro tan amplio hasta en cuestión de productos, así como de colores. Nos comentaba alguien una vez de Limpi, ¿sí? Dice, es de los que han pagado muchos derechos y tienen protegido todo, ¿no? Incluso vemos que la Coca-Cola a nivel internacional, que se ha abierto mercados, hasta han dicho no, y lo vemos así, que cuando entró Kentucky Fried Chicken o Coca-Cola Japón a China, ¿no? Como que se expandió, ahora sí que internacionalizó, y como que hasta refieren que el hecho de que se hayan introducido al mercado eso en China y en Japón dio auge para que el mundo entero conociera más de esas culturas. También así en su momento lo hicieron ver, sí, no sé, sí, como que que fue el top que hayan entrado esas marcas a esos países, y
¿verdad? Que sabemos que pues ellos tienen también su manera de preparar, yo creo algo parecido, ¿no es? ¿Verdad? Por ejemplo, esto dicen que de Coca-Cola, quién sabe la fórmula, siempre son 2 personas que nunca viajan juntos por en caso de un accidente, ¿sí? Ese Para es el decir, mito. no sabemos, ¿no? Es, por ejemplo, que también vemos en el caso de la Ford, el que creó la Ford, sabemos que él dijo que no querían que Ford contratara mujeres, ¿sí? En su momento él fue algo de lo que desde que creó la sociedad y todo dijo, no vamos a contratar mujeres. Sin embargo, por la lucha de muchas organizaciones no gubernamentales que se han dado la tarea de la que no sean discriminadas y todo, por eso, aunque lo predijo y lo dijo, pues no, legalmente no le fue respetado. Tan es así que la contrata mujeres, ¿no? Y como dices tú, no sabemos si son mitos o realmente sea así, ¿verdad? Pero pues yo creo que la industria va creciendo y pues a veces, por ejemplo en las maquilas, la mayoría de la mano de trabajo para manufacturar son las mujeres, y es porque tienen la movilidad fina de sus manos y por eso contratan a las mujeres para que hagan los arnés, o sea, tanto de empresas, por ejemplo, hay que cuando hablamos de productos y de empresas, en la fabricación de arnés tenemos empresas japonesas, tenemos empresas americanas, ¿verdad? Por ejemplo, las japonesas, las arnés que hacen los japoneses es mucho para los vehículos, ¿sí? Y mientras que la otra empresa que es americana es para otro tipo de productos, pero eso es lo que se refiere mucho en la cuestión de eso, que es cuando vamos a ver, ¿verdad? Cuando vamos a ver en su momento lo que es una franquicia, que implica una franquicia, ¿sí? Y el tipo de, hasta la cuestión técnica para elaboración del producto, todo lo que conlleva una franquicia. Y era lo que les decía ahorita, ¿no? El nombre de una persona física, ¿sí? Se puede registrar siempre y cuando no exista ya un homónimo registrado. O sea, aquí en nuestro país pues ya vemos muchos homónimos, ¿no? Incluso yo no sé si ustedes se han dado la tarea de buscar algún homónimo. Yo, por ejemplo, Sandra Medrano, tengo 2, ¿sí? Como Sandra Medrano tal, y una es médico y otra es licenciada en administración de empresas, ¿sí? Allá de mi ciudad, ¿no? A mí lo que me distingue, pues ya que es que yo tengo otro nombre, pues el apellido de mi madre, ¿verdad? Pero sin embargo, ahí hay una cuestión de que ya hay personas con el nombre. Y no se diga con los apellidos Fernández, López, Pérez, ¿verdad? Que son los apellidos más concurrentes. Por ejemplo, si yo quiero irme, tengo mi nombre de, por ejemplo, Carlos Slim, ¿no? Pues Carlos Slim, pues no hay muchos, ¿no? Es más fácil que por ahí su nombre registrado, ¿no? O porque esto lo hacen los actores, las actrices, ¿sí? O pues alguien que se dedique a obtener un lucro por medio de su nombre, ¿no? Podría ser un abogado, un excelente abogado, ¿no? O los corporativos de abogados, ¿no? Que ahora ya, o las firmas que ahora ya no son corporativos. Últimamente veo, es que yo represento a la firma tal, no sé si les ha tocado cuando estamos en algún juicio, ya sea laboral o yo represento a la firma tal. Dices, ¿tu firma? Si firmas en los Estados Unidos, ya sabemos aquí todavía. Afortunadamente, nos hemos salvado de esa parte, de que podemos litigar y llevar nuestros asuntos sin estar colegiados. Como en Estados Unidos, si tú no perteneces a una firma, en este caso, que es un colegio, no puedes llevar asuntos. Afortunadamente, nosotros como abogados todavía tenemos el privilegio. Hay una iniciativa en el Congreso, pero está dormida, no va a pasar. ¿Sí? Ojalá sí. Que pretenden que todos nosotros estemos colegiados, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que hay colegios de abogados en diferentes entidades federativas que se constituyen como asociaciones, colegios, barras o X, ¿no? Que sabemos aquí ya que la barra nacional y que la otra que se pelearon y a la hora de la hora se separaron las comadres, ¿no? Entonces,
la libre de derecho, es lo que sabemos que nosotros afortunadamente todavía no tenemos esa, y esa iniciativa es probable que ni pase. ¿Por qué? Porque eso está violando el artículo 5 de la Constitución, ¿no? Que nosotros nos podemos dedicar a lo que queramos. Ahí existiría una violación a ese artículo, y ahora con el auge del artículo 1 constitucional y de los derechos humanos, pues todavía más, ¿sí? Entonces, por ahí estamos, ahí por donde todavía no nos quieren así agarrar es por la cuestión fiscal, ¿no? Ahora quieren que sea virtual, ¿sí? Que tengas tu registro de haciendo tu firma electrónica que te da Hacienda, que ahorita cuál firma electrónica si ni fechas hay, ¿verdad? Para que te den. Entonces esa es una problemática que se está suscitando a raíz de esta pandemia, ¿verdad? Que sabemos que, como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Hasta las mismas autoridades están implementando estas modalidades. ¿Para qué? Y como dice una amiga, para atraernos y cobrarnos impuestos, ¿no? Que pretenden, ¿no? Como si a veces nosotros obtuviéramos un lucro de nuestra actividad como abogados, ¿no? Eso déjese ahora sí que a los corporativos y a las firmas allá ahora sí que de Chapultepec, de por allá, ¿no? Que incluso también se pretende, porque ha habido estudios que a través de esas cuestiones de abogados, no quiere decir que todos, o se prestan o algunos se prestan, ya depende de nuestra ética profesional, ¿verdad? Y todo, para el lavado de dinero, ¿sí? Eso es lo que está viendo el gobierno, ¿sí? A ver si por ahí está esa fuga de si se está dando el lavado de dinero. Por eso tenemos que tener mucho cuidado también nosotros de cómo trabajamos. Ahí está, tarde o temprano nos pasa como al Collado, ahí que lo tienen, ¿no? Por ahí. O así todos esos abogados de esos despachos, ¿no? Que desafortunadamente, bueno, ganaron mucho, ¿verdad? Pero implicaba muchos riesgos también, ¿verdad? Y ahí algunos ya se los está cobrando la vida, ¿no? Como dice, les llegó el karma a ellos. Claro. Hay que tener cuidado, mejor así, andar así por aquí, trabajando. Les llegó la 4T, maestra. ¿Mande? Les llegó la 4T. Ajá, sí. Pues el nuevo gobierno, ¿no? Más bien. Pues sí, hay que tener, y eso es lo importante, ¿no? Que saben que son personas que le trabajaban al gobierno, y el gobierno pues así se lavó las manitas, ya se fueron, ¿verdad? No le trabajaban. Le trabajó a alguien, ¿no? No, y como vemos, ¿no? La lana. Ahora sí es como cuando los secretarios los secretarios de Estado, ¿no? Son los que tienen que llevar cierta actividad, pero pues se lo da cuando lo ve uno en el derecho administrativo, se lo ordena el presidente, ¿no? De la República, el Poder Ejecutivo. Si no lo hace, pues se corre el riesgo, pues que lo corra, ¿no? Lo quita. Y si lo hace, pues se va a la cárcel. O sea, ahí también, o sea, esos puestos así como también tienen implícitos sus riesgos, ¿verdad? Pero pues el que quiera, pues adelante, está en su derecho de ejercerlos, ¿no? Solamente como comentario, y ahora sí como un dato, Carlos Slim tiene 95 marcas registradas con su nombre, y las tiene registradas en las 45 clases, que de estas son 34 de productos y 11 de servicios. Y Coca-Cola tiene 235 marcas registradas. Uh-huh. Pues sí, como dice, y como aquí, como decíamos al principio, ¿no? Que las marcas, los nombres se posicionan a nivel, por ejemplo, en la Ciudad de México o en las entidades en el resto del país. Como vemos, ¿verdad? Que muchas empresas se siguen dando a conocer por medio de los medios de la televisión. Ahora ya en la televisión vemos que esas empresas ya, por ejemplo, Telmex, ¿sí? Que es grandísima. Vemos que Telmex ya no se anuncia en la televisión, ¿sí? Okay. Ya no es necesario, es tan conocida, sabemos de quién está la empresa y qué productos vende, porque ella nos vende productos y también nos da servicios, ¿no?
que es el servicio de telefonía y internet y todo eso, y productos, ¿verdad? Porque entró al mercado de vender celulares, televisiones, línea blanca, ¿sí? Pues yo nomás estoy esperando que venda coches al rato, va a vender también vehículos, coches de automotor, ¿no? Es tan grande su giro que igual en un momento determinado, si no ofrece el producto no venta de vehículos, igual le hace una empresa, una agencia para vender vehículos, ¿verdad? Porque también sabemos que ahí en esas empresas para la venta de vehículos hay restricciones, ¿no? No es así, es muy sencillo tampoco. Voy a poner una agencia. No, o sea, hay que reunir ciertos requisitos que la misma ley nos marca. Por ejemplo, vemos que algunas empresas, no sé si les ha tocado, que tienen los vehículos de uso de los trabajadores y todo, y son, pues ya los terminaron de pagar, y hacen una práctica, no sé, de refacturarlos. No sé si les ha tocado. Factura, o sea, tiene una factura de SEAT, ¿sí? Entonces ese vehículo era de tal empresa. Esos son muchos, lo que hacen son prácticas de pequeños empresarios, no de grandes, ¿no? Pero de pequeños empresarios. Y a mí me tocó... Perdón, tienen que pagar un permiso especial precisamente a la Secretaría de Comunicaciones en la industria para que se le llaman reconstructoras de servicio automotriz, algo por el estilo. Y sí, es bastante caro el permiso que les dan, tiene una duración de 5 años y pueden reconstruir precisamente cualquier tipo y venderlo como reconstruido, pero a un precio como si fuera nuevo. O sea, le pueden hacer las adecuaciones a lo que el cliente pida o las necesidades de las mismas empresas. Y sí, y sabemos que hay muchas empresas que hacen, que no tienen ese permiso o ese giro, que hacen una factura, emiten una factura a un tercero, y eso es ilegal. A mí, en lo particular, a mí me tocó una empresa que hizo eso, y le decía yo, oye, ¿por qué factura? Vendiste un coche y le diste la factura al que te lo compró, y aparte se da la tarea de que decir que la factura que emitió en su momento la agencia ya no era válida, discúlpame. Y le dije, oye, a ver, de acuerdo a lo que dice el Código Fiscal de la Federación, dime de tu empresa, ¿declaraste esto? ¿Tienes este permiso? No lo tengo, pero como yo vendo productos, yo puedo refacturar. No, porque la empresa se dedica a la venta de celulares, línea blanca, electrónica, pero tu rubro no es venta de vehículos, ¿sí? Entonces hay todas esas malas prácticas que hacen algunos empresarios y también pues, mal asesorados, ¿no? Como a veces por el contador que tienen, o a veces hasta el personal de jurídico, ¿no? Sí. Entonces hay que ponernos muy listos. Doctora, también como comentario, hay muchos tianguis de coches que alguno de nosotros o todos nosotros a lo mejor hemos ido a algún tianguis, algún conglomerado donde venden autos de particular a particular, y ahí generalmente uno le da la vuelta a los vehículos que son facturados por empresas, pero se salva yo he visto quien dice, mira, es factura de empresa, pero aquí tengo la copia de la factura original, y se da un gran porcentaje de operaciones de compraventa de autos de esa manera. Hay quienes incluso, pues ya sabemos dónde venden facturas. Aquí en la Plaza de Santo Domingo usted puede sacar una o hacer una imaginaria, factura el coche y le anexa incluso personas que hay dos empresas, una muy importante, otra no tanto, de autofinanciamiento de autos, se llama Autofinanciamiento México, que es de don Antonio, no me acuerdo, es también de Mundo Imperial, fue dueño de un equipo de fútbol, en fin, esa es la empresa grande, y hay otra que se llama Autofin México, ¿no? Autofin, efectivamente, a mí en lo particular me tocó un caso donde
para una persona vende el vehículo, ¿sí? Y de esos fraudes que se dieron muchos, se siguen dando en cuanto a que te vendían el carro y te compraban el carro, te citaban en Perisur o alguna plaza, algo para seguridad de la venta, y te hablaba el que te iba a comprar y te decía, oye, no alcanzo a llegar y con tu dinero, pero ¿qué crees? Aquí traigo cheque el certificado. efectivo, te lo deposito en el banco, o te deposito un cheque certificado, ¿sí? Y ya a mí me tocó un caso de un cheque certificado, pagaron un carro, un vehículo. El señor le da la ficha de depósito, le entrega el carro y eso fue un fin de semana, y el lunes le dice el banco que no tiene fondos el cheque, ¿sí? E incluso el cheque era un cheque hasta falsificado, sí. ¿Ok? Cuando se hace la investigación, y nos tocó, pues se levantó una denuncia y todo, y el vehículo se encontró allá en un lugar allá muy recóndito, ahí por el Reclusorio Norte, que es un lugar así como muy de delincuencia organizada, y es así como que mucha gente no va por allá. Ya lo habían refacturado, efectivamente, en un lote de esos que usted dice. Y definitivamente, cuando el agente del Ministerio Público y todo, policía de investigación, le dicen del vehículo y todo, aparece, no, es que yo tengo la factura. Entonces, ahí ya la persona que en su momento levantó la denuncia y todo, ya no quiso continuar con la investigación, ¿va? Que se cerrara ya no le siguió. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta a que se estaba enfrentando pues a toda una banda de delincuentes, una delincuencia organizada, ¿no? Que incluso, pues desafortunadamente, y espero no ofender a nadie ni nada, que se pueden ver hasta involucrados los mismos agentes del Ministerio Público o así, porque yo recuerdo que el agente del Ministerio Público nunca levantó los reportes de que era un vehículo robado, ¿no? En el tiempo que lo debe de hacer en el sistema. Entonces todo ello permitió que estos se dieran a la tarea para operar todo eso de hacer una nueva factura, ¿no? Entonces son a veces o dices, o tienen tanta carga de trabajo que no tuvieron el tiempo de hacer el reporte ahora sí que en las plataformas donde ellos tienen que subir la información, ¿no? Pues ya adiós el carro, ¿no? Que eso es, incluso el banco decía, no, es que este cheque sí reúne los requisitos y está certificado por quien tiene la atribución del funcionario del banco de certificártelo. Y aún así el cheque era falso. Entonces dices, bueno, eso pues ya son delitos todavía más fuertes, ¿no? O sea, porque son títulos de operación, títulos de crédito que son alterados, y pues también se puede denunciar con el Ministerio Público Federal. Pero pues de aquí que denuncias, pues tú ya perdiste, ¿no? Porque son bandas de delincuentes que muchas veces ni cómo dar con ellos, ¿no? Porque como dice el compañero, fueron y sacaron su IFE ahí en Santo Domingo. Entonces ya no los encuentras, ¿no? Es muy difícil. Sí. Fíjate que yo sé de un caso que precisamente así, un vecino fue a vender ahí en el Bordo de Xochiaca, fue a vender el carro de su hijo. En 90,000 pesos, pues, también le dieron supuestamente un cheque. Vamos, si quieren ahorita al banco. Dice que sí fue. Y que sí, que sí tenía fondos la persona esta que le estaba comprando el carro. Y efectivamente, como dice usted, se atravesó el fin de semana o lo que sea, cuando él vio que sí tenía fondos. Aquí está el cheque, como usted dice, todo perfectísimo. Inclusive ahí en el banco dijeron, no, sí, está bien y todo. Pues después, cuando él fue a cobrar, ya no tenía fondos. Sí, lo bueno es que existía la cuenta, y era una cuenta, pues ahí, sabiendo el domicilio, pues ahí sí se puede mandar vía ejecutiva mercantil, ahí sí cuando menos tenemos. Ya no había nada. Cuando ya no había nada. Y se desaparece. Se desapareció. Nomás abren la cuenta para eso y ya.
Sí, entonces, y parece mentira, pero pues ahorita el vecinito pues es abogado también, pero le digo, ¿qué hubieras hecho ahí? Le digo, así como para que, primero que nada es mucho dinero, ¿no? Y así, si en ocasiones se ha visto que, por ejemplo, inclusive por internet, te checa, te dicen, te veo en tal parte, lo que sea, y lo que hacen es robarles el dinero que mucha llevan. inseguridad. No, y ahora, ¿qué cree que se da otra modalidad para las personas que quieran adquirir un carro seminuevo, ¿no? Que vayas tú a la agencia? Dicen que muchos carros seminuevos que te están vendiendo y que son pues ahora sí que oportunidades por el precio y el modelo y todo, son vehículos que han sido Uber, ¿sí? Entonces usted sabe lo que implica un vehículo Uber, cómo trajinó, cómo andó de allá para acá y te le mueve pues el kilometraje, ¿no? Entonces tú sin querer te estás comprando un vehículo que consideras que te va a dar un rendimiento y todo, pero sabemos que a lo largo pues va a tener vicios ocultos. Eso se puede considerar también un fraude, ¿no? De si le alteras el kilometraje, pues están cometiendo un fraude, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están vendiéndote algo que de alguna manera ya no tiene las características que tú compraste. Afortunadamente, yo la ventaja que veo es que son agencias que están bien cimentadas, no bien reconocidas, como son, por eso de Chevrolet o de esas que te venden los vehículos seminuevos. Por eso ahí sí yo creo que es viable ir a comprar un vehículo que ya si te sale con algún vicio oculto, pues ya tienes tu manera de hacer una demanda, ¿sí? Pero si tú vas y lo compras en un tianguis, pues ahí sí te parten, ¿no? Porque ya el que iba a vender el tianguis ya no está, se van, ¿no? También suele pasar, ¿no? Es como los que te venden aquí, yo recuerdo que te venden unas antenitas ahí por la Plaza de la Tecnología, ¿no? O el que te vende el programa, que es bien barato, y cuando llegas y lo insertas en tu computadora ya no funciona, ¿no? Entonces ya no lo encuentras. O el que te vende a mí me tocó de una conocida que compró una antena, y ya cuando dije, ni la compres, porque no te va a servir. No, pero ya me dijo el que me la va a cambiar, se la vendió creo que en 50, 60 pesos. Le dije, cuando vayas no va a estar. No, yo sí confío en él. Y cuando efectivamente no funcionó la mentada antena y cuando fue ya no estaba, le digo, que no, es que este lunes se pone en esta esquina, el martes se va a otra esquina, así trabajan ellos. Solo tú le creíste, ¿no? Sí, ahora vamos a ver lo que no se puede registrar. Ya vimos lo de lo que se puede registrar, ahora vemos lo que no se puede registrar. Y como marcas, no se pueden registrar las figuras, ¿sí? O formas tridimensionales que que sean dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Las que se mueven, ¿sí? Que giren o se mueven. ¿Qué es lo que muchas veces vemos nosotros en algunos locales o algunos edificios, ¿no? Algo que gira. Eso no pueden registrar. O sea, podrán registrar esa marca, pero no con esa característica de que gira, ¿sí? Ya eso como que es un plus para jalar a las personas, ¿sí? Pero no lo pueden registrar, ¿sí? No pueden decir que registro la figura del, ¿cómo se puede decir? Del osito Bimbo, ¿no? Que está dando vueltas y bailando ahí, ¿no? No puede, ¿sí? Eso puede ser, eso es una de las cosas. Es del doctor Simi. El Simi bailando ahí afuera de la farmacia, ¿no? Tampoco se puede registrar. Podrán registrar el monito ese de peluche, ¿no? O ahora el López Obrador que anda de muñequito, también, pero que no se mueva. Bueno, entonces ahí lo vemos en la mañana, que es donde nada más ahí se anda moviendo el presidente, ¿verdad? Pero no lo pueden registrar moviéndose. Podrán así su carita, pero nada más hasta ahí. Tampoco se pueden registrar los nombres técnicos, ¿sí? O de común de unos de los productos o servicios que pretendan, ¿sí? Para una marca, ¿sí? O sea, yo no puedo decir que voy a ir a registrar
la marca de Coca-Cola y que lleve inserto en qué consiste, ¿sí? Esa, no, simplemente es la marca, no lo que lleva implícito dicha marca, eso no puedo hacerlo. Las denominaciones, ¿sí? Figuras o formas tridimensionales que consideradas en el conjunto de sus características son la descripción del producto, ¿sí? Que ya se registró, ¿sí? O sea, no puedo ir a registrar y decir que en su producto, que tengan en su conjunto se vea las características de la marca, ¿no? O en este caso del producto, del servicio, tampoco eso lo podemos registrar. O sea, nomás, por ejemplo, como diciendo, no vamos a registrar la marca de Bonafont, ¿sí? Pero no vamos a poder registrar la botella, cómo está hecha, qué características tiene la botella, ¿no? Ya esas mis cuestiones, así como también vemos de etiquetado, sí, que luego las etiquetas ni se ven, ¿verdad? Porque le tienen las letras chiquitas, o blancas, o negras, dice cómo las leo, ¿no? Y al momento que adquieres el producto, pues no traes una lupa o no traes unos lentes, algo que te permita leer en qué, porque todo eso de etiquetas y todo de un producto, lo que contiene un producto, pues eso ya lo vemos que es por medio de las etiquetas, no tiene nada que ver con el registro de las marcas, ¿ok? Sí. Y también no podemos registrar las letras, números o colores aislados a menor de que sean que tengan que ver con la traducción de un idioma extranjero, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién me puede dar un ejemplo así de una marca o un número que se vea con un número, con una traducción extranjera, un producto? Mary Kay, no sé si Mary Kay sea algo así. Podría decirse que sí, Mary Kay, ¿verdad? Porque es el nombre. Avon, sí, Fuller. Esa no es extranjera, ¿o sí? ¿Qué Fuller? Se supone que Fuller es de aquí, ¿no? Déjame acuerdo yo. Sí, es de aquí, que yo sepa, sí es de aquí. Pero como es un nombre como que no es